Los acontecimientos que ahora se narrarán son una historia real y los nombres de las personas han sido modificados según lo solicitado. En la boda, los suegros ricos se rieron del padre pobre de la novia, pero cuando el anciano tomó el micrófono, todos quedaron humillados y en silencio. La Ciudad de México vibraba aquella mañana, como si la ciudad misma estuviera consciente de la magnitud de la boda que se celebraría en uno de los hoteles más prestigiosos del Paseo de la Reforma. Las calles aledañas se llenaban de vehículos lujosos y choferes vestidos impecablemente, transportando a los invitados de la alta sociedad que no querían perderse el enlace entre Nicolás, hijo de una de las familias más acaudaladas y poderosas de la ciudad, y Valentina, una joven cuyo encanto y amabilidad habían cautivado incluso a aquellos acostumbrados a la frialdad y superficialidad de la élite. Desde hacía meses, la boda había sido tema de conversación en todas las reuniones sociales, uniendo a lo más selecto de la sociedad de la Ciudad de México. La ceremonia estaba diseñada para ser un despliegue de opulencia y elegancia. La madre de Nicolás, Lucía, había supervisado personalmente cada detalle, asegurándose de que todo, desde las flores hasta el servicio, reflejara la perfección que, según ella, debía caracterizar a su familia. Nadie debía sospechar que, bajo la superficie de aquella unión tan idealizada, se escondían prejuicios y secretos que, poco a poco, comenzarían a revelarse. Valentina, en su habitación, observaba su reflejo en el espejo. Estaba vestida de blanco, con un vestido que Lucía había seleccionado para ella, cada encaje y cada perla perfectamente dispuestos para realzar la imagen de una novia pura y deslumbrante. Pero mientras se miraba, una inquietud silenciosa la invadía. Sabía que aquel mundo al que estaba a punto de unirse era diferente al que había conocido durante su infancia en Puebla, un lugar humilde y de costumbres simples, donde cada sonrisa y cada abrazo tenían un valor genuino. Su corazón se debatía entre el amor que sentía por Nicolás y la lejanía que percibía entre su pasado y el presente que le prometía una vida de lujos, pero también de rigidez y expectativas inquebrantables. Poco a poco, la ceremonia comenzó a llenarse de familiares y amigos de la familia de Nicolás, todos ellos bien vestidos, con trajes que relucían bajo la luz de los candelabros de cristal que adornaban el salón. Cada invitado parecía haberse esmerado en reflejar una imagen de éxito y poder, como si con su sola presencia pudieran recordarle al mundo la posición que ocupaban en la sociedad. Para ellos, la boda no era solo un evento de amor, sino una oportunidad de consolidar alianzas, de reforzar la imagen de su linaje y de expandir su influencia en un círculo que valoraba más la apariencia y la riqueza que la bondad o el carácter. Cuando el padre de Valentina, don Ramón, llegó al salón, el contraste fue evidente y doloroso. A sus 65 años, su figura era menuda y sus manos, endurecidas por años de trabajo en el campo, contrastaban con la delicadeza de los asistentes que lo rodeaban. Vestía un traje sencillo y gastado, comprado hacía años para una ocasión especial, y que había guardado con esmero para ese día tan importante. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Su rostro reflejaba una mezcla de humildad y orgullo, consciente de que, a pesar de sus limitaciones materiales, había dado lo mejor de sí para criar a Valentina con principios sólidos y un corazón lleno de bondad. Las primeras miradas curiosas se transformaron rápidamente en expresiones de desdén y burla. Para la familia de Nicolás y sus amigos, don Ramón era una figura ajena y fuera de lugar, una mancha que interrumpía la perfección calculada de la ceremonia. Los murmullos comenzaron a propagarse, con comentarios mordaces que se pronunciaban en voz baja, pero lo suficientemente audibles como para que otros escucharan y participaran de la humillación silenciosa. Algunos intentaban disimular sus sonrisas, mientras otros lo miraban con desprecio, preguntándose en silencio cómo alguien como él había llegado a ese lugar. Valentina, desde la distancia, observó a su padre y sintió un nudo en la garganta. Sabía que, para su familia política, la presencia de don Ramón era incómoda, una mancha en el evento que habían planificado con tanto esmero. Pero también sabía que, sin su padre, ella no habría llegado hasta ese día. Don Ramón la había criado solo después de la muerte de su madre, trabajando largas jornadas en el campo para darle una vida digna y una educación que muchos en su pueblo no podían costear. Con lágrimas contenidas, Valentina recordó aquellos días de infancia en que su padre le había enseñado que el valor de una persona no se mide por su dinero, sino por su capacidad de amar y de sacrificarse por los suyos. A medida que don Ramón avanzaba hacia el altar, las miradas se volvían cada vez más intensas,
los murmullos más insistentes. Cada paso que daba era una prueba de su fortaleza y dignidad, una resistencia silenciosa ante el juicio de quienes no comprendían el valor de su sacrificio. Mientras los otros se acomodaban en sus asientos de terciopelo, luciendo joyas y trajes de diseñadores exclusivos, don Ramón caminaba con paso firme, como si cada paso fuera un recordatorio de la distancia que había recorrido en su vida, desde su humilde hogar en Puebla hasta aquel salón fastuoso de la Ciudad de México. El ambiente se tornó aún más tenso cuando don Ramón finalmente llegó al altar y tomó asiento en una esquina apartada, evitando mirar a los ojos a los invitados que lo juzgaban con frialdad. A su alrededor, las miradas continuaban clavándose en él, algunos incluso susurrando entre sí, comentando en voz baja sobre lo inapropiado de su presencia. Valentina sentía como su corazón se partía en 1000 pedazos, debatiéndose entre el respeto hacia su padre y la vergüenza que, aunque no quería admitirlo, le generaba el rechazo que él suscitaba en aquel lugar. Nicolás, por su parte, apenas notaba el conflicto interno de su futura esposa. Acostumbrado a vivir rodeado de lujos y a ser el centro de atención, estaba más concentrado en la imagen que proyectaba y en la aprobación de sus padres, quienes habían dejado claro que, para ellos, aquel matrimonio era una inversión en la estabilidad y la expansión de la familia. Los sentimientos de Valentina y el sacrificio de don Ramón pasaban inadvertidos para él, quien veía en la boda una formalidad que debía cumplir para asegurar su futuro, sin detenerse a pensar en los lazos y sacrificios que habían forjado el carácter de la mujer con la que estaba a punto de unirse. A medida que la ceremonia avanzaba, los recuerdos de Valentina se agolpaban en su mente. Recordaba los días en que, siendo apenas una niña, observaba a su padre trabajar de sol a sol, nunca quejándose, siempre con una sonrisa en el rostro, diciéndole que algún día ella lograría grandes cosas. Recordaba las noches en que, agotado, don Ramón aún sacaba fuerzas para ayudarla con sus estudios, enseñándole a no rendirse, a luchar por sus sueños, a valorar lo que realmente importaba. En ese momento, la figura de su padre le parecía aún más grande y digna, una fortaleza que superaba con creces la superficialidad de aquel entorno. Finalmente, llegó el momento de intercambiar los votos, y Valentina, con la voz temblorosa, miró a Nicolás, preguntándose si él realmente comprendía el peso de aquella unión. Pero más allá de las palabras que había preparado, su corazón se dirigía hacia su padre, aquel hombre que, aunque juzgado y menospreciado por los demás, había sido el único que le había enseñado el verdadero significado de la lealtad y el amor. En ese instante, supo que, sin importar lo que los demás pensaran, el vínculo que la unía a don Ramón era mucho más fuerte y verdadero que cualquier alianza o contrato matrimonial. Al final de la ceremonia, Valentina sentía un vacío que ni los lujos ni la promesa de una vida cómoda podían llenar. Sabía que su lugar en aquel mundo sería siempre frágil, como una flor colocada en un terreno inhóspito, y que el amor de su padre era el único refugio que jamás cambiaría. Lucía y Arturo, los padres de Nicolás, mantenían una pose rígida mientras la ceremonia avanzaba, como si sus propios cuerpos reflejaran la tensión y el rechazo que sentían al ver a don Ramón en aquel lugar. Los ojos de Lucía apenas contenían la indignación cada vez que cruzaba la mirada con el hombre que, a su juicio, no tenía derecho a estar presente en un evento de tal magnitud. Ella había imaginado siempre la boda de su hijo como un acontecimiento perfecto, impecable, una obra maestra que representara la grandeza y el estatus de la familia que tanto había protegido. Y ahora, esa visión se veía empañada por la presencia de un campesino, de un hombre de manos gastadas y ropas humildes que, en su mente, no representaba nada más que una vergüenza pública. Arturo compartía el desprecio de su esposa, aunque lo manifestaba de manera más silenciosa. Desde su lugar en la ceremonia, cada tanto giraba su cabeza en dirección a don Ramón y soltaba un suspiro de disgusto, dejando que el aire saliera con un ruido sutil que comunicaba su desaprobación sin palabras. En su visión de la vida, cada persona debía ocupar el lugar que le correspondía. Él, como patriarca de una familia rica y respetada, había dedicado su vida a construir un legado, a mantener un linaje intachable, libre de cualquier sombra de pobreza o falta de educación. La presencia de don Ramón representaba, para él, una amenaza directa a esa pureza social, un recordatorio incómodo de las distancias insalvables que existen, o que él creía que debían existir, entre clases. Mientras la ceremonia continuaba,
Lucía no pudo evitar que su mente divagara hacia pensamientos oscuros. En silencio, lamentaba que Nicolás hubiera elegido a una mujer como Valentina, alguien que, aunque bien educada y de buena apariencia, llevaba consigo la sombra de una crianza humilde, un origen que jamás podrían ocultar. Para ella, el matrimonio de su hijo no solo era un compromiso personal, sino una transacción social en la que cada detalle debía reflejar perfección y opulencia. Y cada vez que sus ojos se posaban en don Ramón, sentía que el precio de ese matrimonio se devaluaba ante el escrutinio de la alta sociedad que los rodeaba. La incomodidad en su pecho crecía como una espina que no podía arrancar, y la rabia contenida la hacía entrecerrar los ojos en una mueca de desprecio que solo aquellos cercanos a ella podrían reconocer. La ceremonia avanzaba y Lucía se refugiaba en el silencio de sus pensamientos, planeando cómo evitar que ese hombre humilde apareciera en las fotografías familiares o en los eventos que seguirían a la boda. Ya imaginaba excusas, métodos sutiles para apartarlo sin que pareciera una grosería abierta. Sus gestos sutiles y su porte altivo eran una barrera invisible que dejaba claro, para quienes pudieran leer entre líneas, que don Ramón no era bienvenido. Sabía que muchos invitados compartían sus sentimientos, que en el fondo, todos aquellos de su círculo social veían a aquel campesino como una presencia incómoda. Un recordatorio de las vidas ordinarias que habían dejado atrás y de las cuales preferían no saber nada. Arturo, por su parte, no necesitaba expresarse abiertamente. Su solo semblante era suficiente para comunicar su desaprobación. Cuando su mirada se posaba en Valentina, veía en ella una mezcla de lástima y resentimiento, como si ella fuera responsable de haber permitido que su padre estuviera ahí. En sus pensamientos, criticaba la ingenuidad de la joven al traer consigo un peso tan evidente para la imagen de la familia. Para él, era inconcebible que una persona de posición tan baja como don Ramón tuviera la osadía de participar en una ceremonia de esa magnitud, de sentarse entre personas que, a su juicio, estaban en una esfera superior y distinta. Cada segundo que don Ramón permanecía en aquel salón era, para Arturo, una afrenta a la perfección y la exclusividad que tanto había trabajado por mantener. Lucía y Arturo intercambiaban miradas de complicidad, sin necesidad de palabras, conscientes de que ambos compartían el mismo rechazo y la misma vergüenza. A través de pequeños gestos, sutiles pero cargados de significado, se comunicaban la incomodidad y el desprecio que sentían, como si juntos reforzaran una barrera invisible que los protegía de la presencia incómoda de don Ramón. Para ellos, el día que debía ser un tributo a la grandeza de su linaje y al futuro brillante de su hijo estaba siendo manchado por una figura que representaba todo lo que despreciaban. Una muestra de las limitaciones y de la pobreza de la que siempre habían huido. A medida que avanzaba la ceremonia, Arturo comenzó a imaginar lo que vendría después, cuando la sociedad mexicana recordara ese evento no como la boda perfecta que había imaginado, sino como una unión en la que un campesino de ropas gastadas había tenido un lugar central. Sentía que el prestigio de su familia estaba en juego, que cada mirada de desdén que dirigía hacia don Ramón era una forma de preservar lo poco que quedaba de dignidad en ese momento. En su mente, ya había decidido borrar cualquier mención a la familia de Valentina en los círculos sociales que frecuentaban, evitando que la historia de ese día trascendiera más allá de lo necesario. En medio de sus pensamientos, Arturo recordó su propio ascenso, su lucha por alejarse de las carencias que marcaron su infancia. Sabía bien que el camino hacia el éxito estaba lleno de sacrificios y que la riqueza no era solo una cuestión de dinero, sino de mantener intacta una imagen de perfección y distancia de la pobreza. Y para él, don Ramón era un reflejo de todo aquello de lo que había huido, una mancha que, según él, amenazaba con corroer el legado que tanto había trabajado por construir. Mientras mantenía la vista fija en el hombre que ocupaba una esquina en el salón, su desprecio se transformaba en una mezcla de arrogancia y orgullo, convencido de que él representaba la cúspide de una sociedad que, en su mente, debía permanecer pura e intocable. Lucía, mientras tanto, continuaba calculando cómo manipular las interacciones para minimizar la presencia de don Ramón en las celebraciones posteriores. Observaba cada detalle, desde el lugar que ocuparía en la recepción hasta las personas con quienes se permitiría que interactuara, buscando cualquier oportunidad para hacerle sentir que no era bienvenido. Incluso en los momentos de alegría, su expresión altiva y su mirada gélida revelaban el rechazo que sentía,
como si la sola existencia de don Ramón fuera una amenaza que debía ser contenida. A lo largo de la ceremonia, ambos suegros mantenían la distancia emocional, convencidos de que la barrera que habían construido los protegía de cualquier roce con una vida de sacrificios y humildad. Veían a don Ramón como una amenaza a sus valores, sin comprender que aquel hombre, en su sencillez y dignidad, poseía una riqueza que ellos nunca podrían alcanzar. Su desprecio se convertía en una trampa que los encerraba en una cárcel de superficialidad, de la cual jamás serían conscientes. Para ellos, el estatus era una armadura, un escudo que les permitía ignorar las virtudes de quienes no poseían riquezas materiales. Al terminar la ceremonia, Lucía y Arturo miraron a Valentina con una mezcla de lástima y superioridad, convencidos de que habían ganado una batalla invisible, de que su actitud altiva y su rechazo silencioso les habían permitido mantener intacta su reputación. Pero en el fondo, aquella actitud solo había dejado ver las grietas en la estructura de su familia, el vacío de una vida construida en base a apariencias. En su esfuerzo por despreciar a don Ramón, no se daban cuenta de que el verdadero desprecio que acumulaban era hacia ellos mismos, hacia una vida que, aunque opulenta, estaba vacía de valores y de autenticidad. Los suegros de Valentina, encerrados en su mundo de falsas apariencias, jamás entendieron que la verdadera grandeza no se mide por la posición social o el dinero, sino por la capacidad de reconocer la dignidad y la fortaleza en los demás, sin importar su origen o sus carencias materiales. A medida que la ceremonia avanzaba, los susurros de los invitados comenzaron a mezclarse con la música suave que flotaba en el aire. Algunas risas discretas resonaban en los rincones del salón, y los comentarios en voz baja se extendían como una sombra en el ambiente, ensombreciendo la solemnidad de aquel día. Los ojos de muchos de los presentes se dirigían a don Ramón, observándolo como si su sola presencia fuera un error, una anomalía que desentonaba en el pulcro y lujoso espacio del salón. Los murmullos, en un principio tímidos, se tornaron poco a poco en susurros más audibles, llenos de un sarcasmo sutil que, sin necesidad de palabras explícitas, dejaban entrever el desprecio hacia el hombre que no compartía ni su riqueza ni sus privilegios. Algunos de los invitados intercambiaban miradas cómplices, comunicándose con un simple gesto de ojos o un leve arqueo de cejas. Cada movimiento de don Ramón era escrutado y desmenuzado, convirtiéndose en el centro de una especie de espectáculo privado para aquellos que buscaban entretenimiento en su diferencia. El contraste entre sus manos endurecidas por el trabajo y las joyas brillantes que adornaban las manos de aquellos a su alrededor era evidente, y para algunos resultaba casi un motivo de burla. Veían en él una presencia incómoda, una mancha en la perfección del evento, y aunque sus risas eran discretas, Valentina sentía como si resonaran con fuerza en su interior, perforando la alegría que había intentado conservar hasta ese momento. Cada comentario que lograba captar hacía que el corazón de Valentina latiera con fuerza. Podía sentir el juicio, la frialdad y el sarcasmo en cada mirada y en cada gesto. Aquel día que había soñado como un tributo al amor y a la unión de dos familias se estaba convirtiendo en un espectáculo amargo, en una exhibición de arrogancia y desprecio. Observaba a su padre con una mezcla de admiración y dolor, viéndolo soportar en silencio la humillación y los comentarios hirientes que lo rodeaban. Para ella, cada palabra y cada mirada despectiva era un golpe directo, un recordatorio de que el mundo en el que había decidido entrar no acogía con respeto ni a ella ni a su familia. Don Ramón, en su serenidad y sencillez, parecía ajeno al escarnio que los rodeaba, o quizás simplemente había aprendido, a lo largo de una vida llena de sacrificios, a resistir con dignidad la crueldad de aquellos que lo miraban con condescendencia. Su postura era erguida y sus ojos permanecían fijos, ignorando las risas que percibía de manera sutil. Para él, estar allí junto a su hija, en el día en que ella se unía a alguien que amaba, era motivo suficiente para soportar cualquier burla. En su mente, sabía que su amor y su presencia eran todo lo que Valentina necesitaba, y aunque era consciente de su condición y de la desaprobación de aquellos que los rodeaban, decidió sostenerse con una fortaleza silenciosa, sin dejar que ninguna mueca de desprecio lo doblegara. Los invitados, por otro lado, continuaban inmersos en su propio espectáculo. Algunos lanzaban sonrisas cómplices, como si el simple hecho de ver a alguien de clase trabajadora en un evento de tal magnitud fuera motivo de entretenimiento.
Para ellos, la boda representaba una muestra de poder y riqueza, un evento en el que todo debía brillar con perfección. No comprendían que la presencia de don Ramón allí no representaba una ruptura en la elegancia, sino una demostración del amor genuino que un padre siente por su hija. En su ceguera, ignoraban el valor real de lo que sucedía ante sus ojos, pues solo veían en aquel hombre un símbolo de humildad que les resultaba ajeno y, por ello, inferior. Valentina intentaba concentrarse en el momento, en las palabras del oficiante, en la música que llenaba el salón. Pero su corazón estaba en conflicto. El orgullo que sentía por su padre chocaba con el dolor que le causaba ver cómo era tratado, cómo era objeto de burla en un día que debería ser sagrado. Sentía una rabia contenida, un deseo de gritarle al mundo que la riqueza no se mide por el dinero ni por las apariencias, sino por la capacidad de amar y de respetar. Sin embargo, sabía que su papel en ese momento era mantener la compostura, soportar la herida que aquellos comentarios le causaban y encontrar la fortaleza que su padre exhibía con tanta naturalidad. Cada vez que veía a alguien susurrar o reírse disimuladamente al observar a don Ramón, sentía como si una parte de su alegría se esfumara. No podía evitar sentirse atrapada entre dos mundos. El amor por Nicolás la había llevado a formar parte de una familia que no valoraba a quienes más amaba. Aquello la desgarraba por dentro, pues la obligaba a enfrentar una realidad que, hasta ese momento, había intentado ignorar. Su padre, un hombre noble y trabajador, era tratado como un extraño en el mismo evento que celebraba la unión de sus vidas. Mientras los invitados continuaban en su mundo de juicios y risas contenidas, don Ramón mantenía la calma, en pie, observando con un orgullo silencioso el compromiso de su hija. Cada palabra hiriente que lograba captar era un recordatorio de la diferencia de mundos en la que había entrado, pero no le importaba. Su corazón, fortalecido por años de trabajo y sacrificio, estaba lleno de amor y de humildad. Sabía que para aquellos que lo miraban con desprecio, él era solo una figura que desentonaba, pero también era consciente de que el amor que sentía por su hija era inquebrantable y puro, y ninguna burla ni mueca de desprecio podría jamás opacar eso. Valentina, en ese momento, comprendió la lección silenciosa que su padre le estaba enseñando. Vio en él la fortaleza de alguien que, pese a las burlas, no se doblegaba ante la crueldad, y comprendió que la verdadera dignidad residía en la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Sintió que, aunque estaba en un ambiente que no aceptaba la humildad, tenía que defender el honor y la integridad de su familia, recordando que, al final, lo que realmente importaba era el amor y el respeto, no las apariencias ni el juicio de aquellos que no entendían el valor de la humildad. Mientras los susurros y las risas continuaban, Valentina se aferró al amor que sentía por su padre y por su propia esencia. Entendió que, en un mundo donde el prestigio y el dinero dictaban las reglas, su fortaleza no residía en la aceptación de los demás, sino en su capacidad de honrar sus raíces. De reconocer que la grandeza de una persona no se mide por su posición social, sino por la firmeza con la que enfrenta la vida. Al final de la ceremonia, cuando la música comenzó a descender y el murmullo de los invitados llenaba el ambiente, don Ramón se aproximó al altar con pasos lentos pero seguros. Los ojos de los presentes se clavaron en él, y la expectativa se tornó palpable. Era un hombre que muchos allí miraban con desdén, pero en ese momento todos lo veían caminar con una calma y firmeza que desafiaban sus prejuicios. Para ellos, él era simplemente un campesino que desentonaba con el lujo y la sofisticación del evento. Sin embargo, el semblante de don Ramón no reflejaba ni miedo ni duda, su postura erguida y sus manos callosas, símbolo de una vida de trabajo, hablaban más que cualquier palabra. Al llegar al altar, tomó el micrófono con suavidad, y por un instante el salón quedó en completo silencio. No hubo risas, no hubo susurros. Los ojos de los padres de Nicolás se llenaron de una mezcla de incomodidad y curiosidad, temerosos de que aquel hombre humilde pudiera cometer algún acto que consideraran vergonzoso. Pero don Ramón, en lugar de dejarse llevar por las miradas y expectativas, mostró una serenidad que pocos comprendieron. Miró a su hija Valentina con ternura y orgullo, y en sus ojos brillaba la determinación de quien ha luchado toda su vida sin perder la dignidad. Aquel instante contenía años de sacrificios, de amaneceres fríos en el campo, de noches agotadoras y de una voluntad férrea que jamás se quebrantó. Las primeras palabras de don Ramón surgieron con una calma profunda,
y cada sílaba parecía penetrar en el aire, llenando el espacio con una presencia que ningún lujo podría igualar. No era un discurso aprendido ni adornado, sino un testimonio sincero, nacido de la sencillez y el amor. Con su voz grave, pero cálida, comenzó a hablar sobre el significado de la familia, de los valores que había inculcado en su hija, y de la importancia de honrar las raíces, sin importar cuán lejos se llegara en la vida. No buscaba impresionar a nadie, sino recordarles a todos, incluso a sí mismo, que el valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su integridad y su capacidad de amar con sinceridad. Cada palabra era una afirmación de amor y orgullo hacia su hija, y mientras él hablaba, Valentina sentía como sus ojos se llenaban de lágrimas. Sabía que aquel momento era tan importante para él como lo era para ella, y que, a pesar del desprecio y las miradas altivas que había enfrentado, estaba allí, firme, apoyándola como siempre lo había hecho. Los invitados, que en un inicio habían esperado algún acto torpe o fuera de lugar, comenzaron a escuchar en silencio, atrapados por la honestidad de sus palabras. Algunos, aunque en silencio, no pudieron evitar sentir un atisbo de admiración al ver la fortaleza de aquel hombre sencillo. Los padres de Nicolás, sentados en primera fila, intentaban mantener una expresión neutral, aunque era evidente que la incomodidad en sus rostros se hacía cada vez más visible. No podían entender cómo un hombre sin riquezas materiales podía pararse frente a todos con tanta seguridad. En sus mentes, la dignidad y el prestigio estaban reservados para aquellos que poseían poder y estatus. Sin embargo, la presencia de don Ramón era una especie de desafío silencioso a esa lógica, pues allí estaba él, frente a todos, sin la necesidad de ninguna posesión lujosa que respaldara su palabra. Don Ramón no mencionó a los presentes ni hizo alusión a los murmullos que había soportado durante toda la ceremonia. Tampoco mencionó el desprecio que había sentido o las miradas llenas de juicio que lo habían seguido desde el inicio del evento. En cambio, su discurso fue un tributo al amor, a los sacrificios que una madre y un padre hacen por sus hijos, y a la esperanza de verlos prosperar y ser felices. Era un mensaje que trascendía el lujo y la opulencia de la ceremonia, y que iba directo a aquellos que aún sabían apreciar el valor de la familia y la honestidad. Mientras hablaba, algunos invitados bajaron la vista, como si sus palabras los obligaran a confrontar sus propios prejuicios y arrogancias. Otros, sin embargo, lo miraban con cierta envidia, al ver en él una fortaleza que sus propias riquezas no podían comprar. En su sencillez, don Ramón lograba despertar emociones que el ambiente glamoroso del lugar jamás podría provocar. Sus palabras no eran sofisticadas, pero en ellas había una verdad que muchos allí parecían haber olvidado. El silencio se mantenía en el salón, roto solo por el suave eco de su voz. No había necesidad de más adornos ni de grandes gestos, pues cada palabra llevaba consigo el peso de la autenticidad. Don Ramón, al finalizar, miró a Valentina y a Nicolás con un amor inmenso y puro. Extendió una bendición a la pareja, deseándoles una vida llena de felicidad y fortaleza, recordándoles que la verdadera riqueza estaba en el respeto y en el amor que pudieran construir juntos, no en el dinero o en las apariencias. Al concluir, dejó el micrófono y se retiró del altar con la misma calma con la que había llegado. En sus ojos no había resentimiento, solo una serenidad profunda que desarmaba cualquier prejuicio. Había cumplido con su deber como padre, había mostrado a su hija que su amor por ella era inquebrantable y que, sin importar las circunstancias, siempre estaría a su lado. Mientras regresaba a su asiento, pudo sentir las miradas de aquellos que, hasta hacía unos momentos, lo habían despreciado. Pero en su interior, sabía que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse digno. Valentina, conmovida hasta lo más profundo, comprendió en ese instante que su padre le había dado un regalo invaluable. No solo había enfrentado el desprecio y la burla de aquellos que lo rodeaban, sino que lo había hecho con una dignidad que ella aspiraba a llevar consigo en su nueva vida. Para muchos, don Ramón no sería más que una figura pasajera, pero para ella, se había convertido en el símbolo de todo lo que realmente importaba. Los invitados, al ver a don Ramón regresar a su lugar con la cabeza en alto, parecieron cambiar sus expresiones. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente observaban en silencio. Quizá, en el fondo, se preguntaban si alguna vez habían sido capaces de poseer la misma fortaleza y serenidad que aquel hombre exhibía sin esfuerzo. Tal vez, en el rincón más escondido de sus corazones,
sentían un toque de vergüenza por haberse reído de alguien cuya grandeza no se medía en títulos o propiedades, sino en la autenticidad de su espíritu. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Al final, cuando la ceremonia concluyó y los invitados comenzaron a dispersarse, Valentina notó que algunos se acercaban a su padre, dándole la mano en un gesto que parecía casi forzado, como si intentaran aliviar su propia conciencia. Don Ramón aceptaba cada saludo con calma, sin mostrar emoción, pero con una dignidad que nadie allí podría arrebatarle. Había demostrado, sin palabras grandilocuentes ni gestos altivos, que la verdadera grandeza radica en mantenerse fiel a uno mismo y en honrar los valores que trascienden el tiempo y las circunstancias. Aquel día, la boda que había sido planeada como un evento de perfección y prestigio se transformó en algo más profundo. Los invitados regresarían a sus vidas, posiblemente olvidando lo ocurrido, pero para Valentina y su padre, aquel momento quedaría grabado como un recordatorio eterno de que, al final, la verdadera grandeza no está en la riqueza ni en las apariencias, sino en el valor de los lazos que unen a una familia y en la fuerza de enfrentar cualquier adversidad con integridad. Don Ramón se quedó un momento en silencio, sosteniendo el micrófono con manos firmes, pero en sus ojos se reflejaban los años de sacrificios y luchas que había vivido. A su alrededor, los invitados mantenían una expectación tensa, incapaces de prever lo que estaba a punto de decir. Para algunos, su presencia en ese altar ya era una intrusión. No esperaban que un hombre sencillo, un campesino con manos curtidas y rostro marcado por el sol, tuviera algo importante que decir en medio de aquella celebración llena de lujos y apariencias. Don Ramón comenzó a hablar con un tono pausado y profundo. Sus palabras resonaron en el salón con una intensidad inesperada, y aunque su voz era baja, su mensaje atravesaba las paredes de indiferencia y orgullo que muchos habían erigido a su alrededor. Recordó las largas noches en vela cuando Valentina era solo una niña pequeña, aquellas noches en las que, entre el agotamiento y la preocupación, se juraba a sí mismo que nada le faltaría a su hija, que él haría lo que fuera necesario para verla feliz y realizada. Aún sin riquezas ni grandes oportunidades, se dedicó por completo a darle a Valentina lo mejor de sí, enseñándole a vivir con honestidad y dignidad, dos cualidades que para él eran su mayor riqueza. Contó cómo trabajaba hasta el anochecer en los campos, desgastando su cuerpo en cada jornada para juntar suficiente dinero y darle a Valentina una educación que él mismo nunca había tenido. Mientras hablaba, algunos de los invitados sintieron una incomodidad creciente, pues sus palabras no eran un reclamo ni una queja, sino una exposición honesta de la vida de un hombre que había entregado todo por el amor a su hija. Don Ramón no intentaba impresionar, simplemente quería que entendieran el valor que él le daba a ese día y a la vida que su hija había elegido. En su voz se percibía el orgullo de un padre que había visto a su pequeña crecer en medio de desafíos y superar todas las limitaciones que la vida les había impuesto. No estaba allí para buscar reconocimiento, sino para expresar que, a pesar de no poseer grandes fortunas, su vida estaba llena de significados y lecciones que valían más que cualquier riqueza. Quería que todos supieran que había criado a Valentina para enfrentar el mundo con fuerza, no para deslumbrar a nadie, sino para ser fiel a sus propios valores. Mientras hablaba, su mirada se posó en Nicolás y sus padres. Con una calma inquebrantable, dejó claro que, aunque su vida había sido modesta, había encontrado en ella una paz que no dependía del dinero o del estatus. Había aprendido a trabajar con sus manos y a valorar cada grano de tierra, cada jornada que le permitía poner alimento en la mesa y brindar a su hija un hogar lleno de amor y esfuerzo. Aquellos que lo escuchaban, quienes quizás nunca habían experimentado el peso del trabajo físico, comenzaron a sentir una especie de respeto involuntario hacia él, pues en sus palabras había una autenticidad que no podían ignorar. Recordó los momentos en los que, a pesar del cansancio y el dolor en sus músculos, encontraba la energía para leerle cuentos a Valentina, para inculcarle valores y enseñarle que la dignidad no se mide en títulos o posesiones, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Los invitados lo miraban, algunos con escepticismo, otros con una mezcla de curiosidad y admiración. Sabían que en su mundo, donde el poder y la influencia dictaban la importancia de las personas, aquel hombre no encajaba. Pero, en ese instante, su humildad y sinceridad tenían un peso que ninguno podía ignorar.
Mientras continuaba su relato, habló de los sacrificios silenciosos, de aquellos que nadie reconocía, pero que formaban la base de su vida. Aclaró que no buscaba la compasión de nadie, pues él estaba en paz con cada decisión que había tomado. Su único propósito era que Valentina recordara, en cada paso que diera, de dónde venía, que nunca olvidara que había crecido rodeada de esfuerzo y de valores que trascendían las apariencias. Sabía que, al final, eso era lo único que realmente importaba. Algunos de los invitados comenzaron a sentirse incómodos al verse reflejados en sus palabras, como si cada sacrificio que él mencionaba resaltara la superficialidad de sus propias vidas. Las caras altivas y las sonrisas burlonas se fueron desvaneciendo, dando paso a miradas serias y pensativas. El padre de Nicolás, quien hasta ese momento había mantenido una expresión de desprecio, parecía no saber cómo reaccionar, pues jamás había escuchado a alguien hablar con tanta firmeza sobre principios que él mismo consideraba ajenos e innecesarios. Don Ramón continuó, hablando de cómo había aprendido a encontrar valor en los momentos más simples, en cada paso que daba junto a su hija. Contó cómo cada logro de Valentina era para él una victoria personal, una prueba de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Cada sonrisa de ella, cada mirada de gratitud, habían sido suficientes para darle fuerzas cuando sentía que sus fuerzas se agotaban. La presencia de su hija en su vida le había dado una razón para superar cualquier adversidad, y en aquel instante deseaba que ella lo supiera, que entendiera que, a pesar de todas las dificultades, él había encontrado la felicidad en cada sacrificio hecho por ella. Algunos invitados, impactados por la sinceridad de sus palabras, comenzaron a cuestionarse a sí mismos. La determinación y humildad de don Ramón los confrontaba, haciéndoles ver la fragilidad de sus propias vidas, dependientes de bienes materiales y apariencias, sin el verdadero propósito que él demostraba. Con cada palabra, don Ramón parecía despojar el salón de su pretensión, mostrando que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero, sino en el amor y la dedicación sincera. Cuando don Ramón concluyó su discurso, el salón quedó en un silencio profundo. Ninguna joya ni traje de diseñador podía compararse con la grandeza de un padre que había dado todo por su hija, un hombre que, aunque carecía de bienes materiales, poseía una fortaleza que pocos en esa sala podrían siquiera imaginar. Valentina lo miraba con lágrimas en los ojos, comprendiendo que ese momento era más valioso que cualquier otro, pues su padre, con su humildad y amor, acababa de enseñarle la lección más importante de su vida. Sin levantar la voz, don Ramón había demostrado que el verdadero valor no se mide por las posesiones ni por el reconocimiento social. Había abierto su corazón frente a todos, sin vergüenza, porque sabía que su amor por su hija era su mayor legado, su mayor logro. Mientras regresaba a su lugar, se sintió tranquilo, sabiendo que había dicho todo lo que su corazón guardaba. A medida que las palabras de don Ramón llenaban el salón, los rostros de los invitados iban cambiando. Ya no quedaban sonrisas burlonas ni miradas desdeñosas. En su lugar, algunos ojos se clavaban en el suelo, y otros miraban a don Ramón con una mezcla de vergüenza y admiración. Lo que inicialmente había parecido una interrupción incómoda se había transformado en una lección profunda, una que resonaba en el fondo de sus corazones, sacudiendo los cimientos de sus propias creencias y superficialidades. Don Ramón, en su sencillez y humildad, se había convertido en el reflejo de un amor incondicional que muchos de esos presentes, envueltos en el lujo y las apariencias, jamás habían experimentado. Su voz pausada, cargada de una sinceridad palpable, había sido más poderosa que cualquier muestra de riqueza o linaje. Había hablado desde el corazón, y sus palabras se convertían en una corriente de emociones que derribaba las barreras de orgullo y soberbia con las que muchos de los invitados solían protegerse. Contó cómo, en aquellos primeros años de la vida de Valentina, cuando el trabajo en el campo apenas le permitía ganar lo suficiente para cubrir lo básico, jamás había sentido que le faltara algo esencial. Su mayor riqueza era la risa de su hija al correr por el campo, la satisfacción de verla crecer sana y feliz, rodeada del amor que él le entregaba sin reservas. Para don Ramón, esos momentos habían sido su mayor tesoro, una riqueza intangible que ningún dinero podría comprar. Mientras relataba cómo había enseñado a Valentina a valorar cada pequeño detalle de la vida, a respetar a los demás y a tratar a todos con dignidad, muchos de los presentes sintieron una punzada de vergüenza. En sus vidas llenas de comodidades y lujos,
raramente se habían detenido a reflexionar sobre el verdadero significado de la familia o sobre el sacrificio que implica el amor genuino. Al escuchar a don Ramón, se daban cuenta de que sus propios hijos, criados en medio de comodidades y privilegios, probablemente nunca conocerían el valor de cada esfuerzo ni entenderían la profundidad de un amor sin condiciones ni exigencias. Don Ramón continuó recordando las noches en que, después de una larga jornada de trabajo, regresaba a casa solo para encontrar a Valentina esperando, ansiosa por escuchar alguna historia de su infancia. Esos momentos, aunque simples, habían cimentado una conexión inquebrantable entre ellos, una conexión que trascendía cualquier diferencia económica. Sabía que, aunque la vida le hubiera negado muchas oportunidades, había logrado lo que más anhelaba, construir una relación de amor sincero y profundo con su hija. El salón entero estaba envuelto en un silencio abrumador. Hasta los meseros, quienes al principio apenas se habían percatado de su presencia, detenían sus pasos para escuchar. Don Ramón les mostraba con sus palabras que el verdadero amor no exige nada a cambio, que no se jacta ni se impone. Su amor por Valentina había sido siempre una elección consciente, una decisión que había renovado todos los días, sin importar las dificultades ni el cansancio. Había aprendido a amar sin condiciones, a dar sin esperar retorno, y en ese proceso había encontrado una felicidad que pocos conocían. Algunos de los invitados comenzaron a recordar sus propias historias, sus propias familias, y se preguntaban en qué momento sus prioridades se habían desviado. Recordaban los sacrificios de sus propios padres, la dedicación que tal vez habían pasado por alto o incluso menospreciado en su afán de perseguir el éxito y la aprobación social. Las palabras de don Ramón se infiltraban en sus pensamientos como un eco insistente, confrontándolos con una realidad que preferían no ver. El padre de Nicolás, quien hasta ese momento había permanecido estoico, sintió un peso en el pecho que le era difícil de ignorar. Se preguntaba si su propio hijo podría decir algún día que había recibido de él un amor similar. Nicolás había crecido en una vida de privilegios, pero, al compararse con Valentina, era evidente que algo le faltaba. Valentina tenía en sus ojos una fuerza y una paz que provenían de un amor profundo y auténtico, un amor que no podía comprarse con el dinero ni construirse en las apariencias. Era el amor de un padre que había dado todo por su hija sin esperar nada a cambio, y ese amor, más valioso que cualquier fortuna, se hacía palpable en cada palabra de don Ramón. Don Ramón concluyó su relato hablando de la humildad como el fundamento de una vida plena. Dijo que había aprendido a aceptar cada desafío con gratitud, entendiendo que cada prueba fortalecía su carácter y su relación con su hija. Su amor no había sido perfecto, reconoció en un acto de profunda sinceridad, pero era un amor verdadero, uno que no necesitaba adornos ni validación externa. Su mayor logro no se encontraba en los bienes que poseía, sino en la mujer que Valentina se había convertido, una mujer que llevaba en su corazón los valores de integridad y respeto que él le había enseñado. Poco a poco, los invitados comenzaron a ver a don Ramón bajo una luz diferente. Su presencia ya no les parecía una intrusión, sino un recordatorio de que el verdadero prestigio no se mide en bienes materiales, sino en el amor y la entrega que uno es capaz de dar. La vergüenza, antes sustituida por orgullo y desprecio, ahora llenaba el aire, mientras muchos evitaban mirarse entre ellos, sintiendo el peso de sus propias faltas. Cuando don Ramón regresó a su asiento, el silencio que quedó en el salón era el de un respeto profundo. Ninguno de los presentes tenía palabras, y por primera vez, se sentían desnudos frente a la realidad de sus propias vidas. Don Ramón les había mostrado que, en su afán de alcanzar estatus y poder, habían perdido de vista lo esencial. Habían olvidado lo que significaba amar sin condiciones, dar sin esperar y valorar sin imponer etiquetas. Valentina, conmovida hasta el alma, comprendió que aquel era un momento que llevaría siempre en su corazón. Las palabras de su padre no solo habían sido una muestra de amor hacia ella, sino también un regalo para todos los que habían estado allí. Era una lección silenciosa, pero poderosa, sobre el valor de un amor que se forja en la adversidad y que brilla con más intensidad en la humildad y la entrega. Así, en aquel día de celebración, lo que se recordaría no serían las joyas ni los trajes elegantes, sino la historia de un amor incondicional, un amor que no necesitaba reconocimiento ni aplausos. Un amor que era suficiente por sí mismo. Los invitados se marcharían ese día con algo más valioso que cualquier obsequio material,
la certeza de que, al final, el verdadero éxito en la vida no reside en las riquezas, sino en la capacidad de amar y ser amado de manera auténtica y sin condiciones. Don Ramón había cambiado, sin quererlo, la perspectiva de aquellos que habían intentado menospreciarlo. Su historia, su amor y su vida simple pero plena habían sido suficientes para desarmar cualquier barrera de superficialidad y orgullo. Los padres de Nicolás, envueltos siempre en el manto de una vida de privilegios, se sintieron expuestos, como si una fina capa de vanidad y orgullo hubiera sido arrancada de sus almas. Mientras las palabras de don Ramón seguían reverberando en sus mentes, el peso de la vergüenza y el arrepentimiento comenzó a crecer en sus corazones. Habían pasado años construyendo una vida de lujos y estatus, asegurando que cada aspecto de su existencia brillara ante los ojos de los demás. Pero, en el fondo, un vacío que nunca habían querido enfrentar permanecía latente, una carencia oculta bajo el brillo de su fortuna. Al observar a Valentina, ahora su nuera, la veían de forma diferente. Esa joven, que ellos inicialmente habían juzgado por su origen y falta de linaje, llevaba consigo algo que el dinero nunca podría comprar. Había sido educada en el respeto y en el amor incondicional de un padre que, pese a sus escasos recursos, siempre le brindó lo mejor de sí mismo. Su presencia era una manifestación de humildad, fortaleza y generosidad, características que, sin darse cuenta, los padres de Nicolás habían comenzado a admirar en secreto. Era como si, a través de ella, pudieran ver una vida distinta, una en la que las posesiones materiales no eran la medida de la felicidad ni del valor personal. El padre de Nicolás sintió una incomodidad particular que lo estremeció profundamente. Durante años, había trabajado sin descanso, asegurándose de construir un imperio que dejara una huella en el mundo. Sin embargo, en medio de todo ese esfuerzo, ¿había dejado acaso espacio para el amor sincero y desinteresado? Al mirar a Nicolás, percibía que algo en su hijo reflejaba su propio vacío, una herida invisible que ninguna cantidad de dinero podría sanar. Era como si el joven hubiese crecido en una cárcel de oro, con todo lo que necesitaba, pero privado de lo que realmente importaba. La serenidad y el amor inquebrantable de don Ramón, ese hombre que ellos consideraban inferior, se convertían ahora en un espejo de sus propias carencias. La madre de Nicolás, quien siempre había valorado las apariencias y se enorgullecía de pertenecer a una familia de renombre, experimentó un sentimiento que hasta entonces le había sido ajeno. Por primera vez en años, se preguntó si realmente había entendido lo que significaba amar a alguien más allá de las expectativas sociales y las presiones de su círculo. Su vida, hasta entonces pulcra y cuidadosamente construida, comenzaba a mostrar grietas que le causaban una mezcla de confusión y tristeza. Al observar a don Ramón y a su hija, comprendió que su propia relación con Nicolás había sido fría, marcada por las exigencias y la distancia. Nunca se había permitido ser vulnerable ni mostrarse como era realmente, siempre escondiéndose detrás de una fachada de perfección. El discurso de don Ramón, tan sencillo pero tan profundo, había logrado traspasar las barreras de soberbia que ella había levantado durante años. Se dio cuenta de que en su búsqueda por proteger a su familia del sufrimiento y la adversidad, había descuidado lo esencial, privando a su hijo de un amor auténtico. Nicolás había crecido rodeado de comodidades, pero sin conocer lo que significaba sentir el respaldo incondicional de una familia que no juzga ni impone condiciones. En ese momento, la madre de Nicolás entendió que la verdadera riqueza no era el patrimonio que había construido, sino la capacidad de amar sin reservas. Un amor que don Ramón le había dado a su hija sin esperar nada a cambio. La pareja intercambió miradas furtivas, como si ambos compartieran una comprensión silenciosa de la verdad que habían ignorado durante tanto tiempo. La presencia de Valentina y su padre los había sacudido, confrontándolos con las prioridades que habían establecido para sus propias vidas y las de sus hijos. De repente, sus ambiciones y su obsesión por mantener una imagen intachable se sentían vacías, huecas, incapaces de llenar el espacio que un amor genuino podría ocupar. Don Ramón, con sus manos gastadas y su apariencia modesta, había logrado enseñarles una lección que nadie más, ni en sus círculos sociales ni en su familia, había sido capaz de mostrarles. A partir de ese momento, ambos se sumieron en una introspección silenciosa. La fortuna que tanto habían acumulado y que habían creído que les brindaría todo lo necesario para una vida plena, se revelaba ahora como un recurso insuficiente.
incapaz de otorgarles la satisfacción y paz interior que veían en la mirada de don Ramón y en la de su hija. Se cuestionaron si, en su afán de asegurar el futuro de Nicolás, habían dejado de lado el presente, olvidando que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en las posesiones ni en el reconocimiento externo, sino en el amor que uno es capaz de dar y recibir. Esa noche, los padres de Nicolás regresaron a su hogar con un peso en el corazón. Por primera vez en años, se sintieron incapaces de encontrar consuelo en su opulento hogar. Las paredes de mármol, los cuadros de artistas renombrados y los muebles importados parecían carecer de vida, de significado. Todo lo que antes les brindaba orgullo y satisfacción, ahora les resultaba frío y sin valor. La lección que habían recibido en esa ceremonia era tan poderosa que comenzaba a desdibujar las prioridades que habían mantenido hasta ese momento. Sabían que algo en ellos debía cambiar, aunque aún no entendían del todo cómo. Durante los días siguientes, la presencia de Valentina en su familia comenzó a abrirles los ojos a una nueva perspectiva. Su humildad y su capacidad de amar sin prejuicios crearon un ambiente diferente en el hogar. Sin siquiera proponérselo, la joven había traído consigo un aire de calidez y autenticidad que había estado ausente durante mucho tiempo. La madre de Nicolás, en particular, comenzó a darse cuenta de que el amor no se construye a partir de expectativas sociales ni de la aprobación de los demás. En cambio, el verdadero amor florece en la aceptación y en el respeto, en la capacidad de ver más allá de las apariencias. La transformación en sus corazones fue lenta, pero profunda. Con cada momento compartido con Valentina y con su hijo, los padres de Nicolás comprendieron que la verdadera riqueza no radicaba en la posición social ni en las posesiones materiales, sino en los vínculos que uno es capaz de cultivar. Por primera vez, se atrevieron a cuestionar su propio concepto de éxito y a reconocer los errores que habían cometido al priorizar lo superficial sobre lo esencial. Sentían una mezcla de arrepentimiento y esperanza, convencidos de que aún había tiempo para construir una relación diferente con su hijo y, quizás, también con ellos mismos. Así, la llegada de Valentina y la lección de vida de don Ramón no solo cambiaron la relación de la pareja con su hijo, sino también la relación que mantenían consigo mismos. A medida que avanzaban en este nuevo camino, los padres de Nicolás empezaron a ver la vida desde una perspectiva distinta, más humana y menos rígida. Se dieron cuenta de que, al final, las cosas materiales nunca podrían reemplazar el amor y la conexión auténtica. Comenzaron a cultivar en su hogar un ambiente de gratitud y humildad, alejándose de las expectativas sociales y permitiéndose experimentar una cercanía que nunca antes habían tenido. La influencia de don Ramón y el amor incondicional que éste había demostrado por su hija resonaron en sus vidas como un recordatorio constante de que la verdadera fortuna no puede comprarse ni medirse en bienes materiales. Era una riqueza intangible, pero infinitamente más valiosa, que los padres de Nicolás estaban finalmente listos para abrazar. Cuando don Ramón concluyó su discurso, la revelación de su sacrificio caló profundamente en todos los presentes. La noticia de que había vendido su única propiedad en Puebla para asegurar el futuro de Valentina dejó una huella indeleble en el ambiente. Lo que muchos de los invitados, acostumbrados a medir el valor de una persona por sus posesiones, nunca imaginaron es que ese hombre sencillo y sin grandes pretensiones habría hecho algo tan extraordinario por amor a su hija. En un instante, las prioridades y las certezas de aquellos que observaban con curiosidad y hasta burla la ceremonia comenzaron a desmoronarse, desnudando la fragilidad de sus propias vidas, sostenidas por bienes efímeros y estatus social. La revelación de don Ramón fue una especie de espejo que reflejaba la esencia de cada invitado. Muchos se sintieron vulnerables, incómodos y hasta avergonzados al darse cuenta de que, aunque poseían grandes fortunas, jamás habían conocido una entrega tan pura y desinteresada. Al principio de la ceremonia, sus mentes estaban ocupadas juzgando la aparente falta de clase y elegancia de aquella familia humilde que, para ellos, no tenía nada que ofrecer más allá de su presencia modesta. Pero ahora, confrontados con la historia de don Ramón, comprendían que la grandeza de una persona no radica en su cuenta bancaria, sino en la nobleza de sus actos y en la capacidad de sacrificarse sin esperar nada a cambio. Los pensamientos de cada uno se tornaron sombríos y profundos. Los padres de Nicolás, quienes habían organizado la boda en un lugar majestuoso y rodeados de lujos para impresionar a sus amistades, comenzaron a cuestionar el sentido de todo ese despliegue de opulencia.
Ellos, quienes siempre habían deseado que su hijo se casara con alguien de su mismo círculo, con una herencia considerable que asegurara la continuidad de su apellido, se dieron cuenta de que habían fallado en comprender el verdadero propósito de esa unión. Lo que don Ramón les mostró era una riqueza distinta, una que no dependía de joyas, propiedades ni títulos, sino de un amor tan genuino y profundo que rompía las barreras de las apariencias. La confesión del sacrificio de don Ramón fue como una ola que desbordó y limpió, aunque de manera dolorosa, los prejuicios y expectativas de los presentes. El salón, antes lleno de risas superficiales y miradas de desprecio, quedó sumido en un silencio abrumador. Nadie encontraba las palabras para expresar lo que sentían. Un nudo de emociones se instaló en el pecho de cada invitado, quienes sintieron la necesidad de hacer una introspección que quizá nunca antes habían considerado. El lujo de la ceremonia, que hasta entonces había sido el centro de atención, comenzó a perder su brillo, quedando en segundo plano ante la grandeza del sacrificio de ese hombre. Entre los invitados, algunos se secaron discretamente las lágrimas, abrumados por la intensidad de las palabras de don Ramón. Aquellos que alguna vez miraron con desprecio a la familia de Valentina ahora no podían evitar sentir una mezcla de respeto y admiración. Comprendieron que no eran las posesiones materiales las que hacían a una persona digna de respeto, sino la pureza de su corazón y la sinceridad de sus intenciones. Para muchos de ellos, aquella ceremonia, que inicialmente consideraron una boda más, se convirtió en un evento transformador, uno que les recordaría por siempre la verdadera esencia de la vida y del amor. Don Ramón, sin embargo, permaneció inmutable, sin rastro alguno de resentimiento o soberbia. Había compartido su historia no para ganar admiración ni para reprochar la arrogancia de los presentes, sino para expresar, con humildad, lo que realmente significaba el amor incondicional. Había llegado hasta allí con el corazón en paz, consciente de que el mejor regalo que podía darle a Valentina era su ejemplo y su sacrificio. Sabía que el dinero podría faltar en algún momento, que las propiedades podían perderse o cambiar de dueño, pero que los valores que él le había transmitido a su hija la acompañarían siempre, protegiéndola de las vicisitudes de la vida. La historia de don Ramón se grabó en la memoria de cada persona en la sala, como un recordatorio de la impermanencia de las riquezas materiales y la durabilidad del amor verdadero. En una sociedad que valoraba el estatus y la acumulación de bienes, don Ramón había mostrado un camino diferente, uno donde la verdadera fortaleza radicaba en la capacidad de darlo todo sin esperar nada a cambio. Su discurso había sido un llamado a reevaluar las prioridades, a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la grandeza en aquellos que viven con integridad y nobleza. Esa noche, al terminar la ceremonia, cada invitado se marchó con una perspectiva diferente. Los padres de Nicolás, antes orgullosos de su posición y de los bienes que poseían, se encontraron reflexionando sobre el vacío que sentían al no haber construido un vínculo tan profundo como el que don Ramón tenía con Valentina. Por primera vez, se sintieron inquietos por la posibilidad de que, en su afán de asegurar un futuro cómodo, hubieran descuidado lo que realmente importa en la vida. La conexión emocional, la capacidad de sacrificio y el amor sin condiciones habían sido valores relegados en su vida, y ahora, gracias a don Ramón, entendían que sin ellos, sus riquezas carecían de verdadero significado. Muchos otros invitados, a lo largo de los días siguientes, recordaron las palabras de don Ramón y, en silencio, decidieron hacer cambios en su propia vida. El sacrificio de aquel hombre sencillo los inspiró a reconsiderar sus relaciones, a valorar más a sus seres queridos y a entender que el verdadero legado que uno deja no son las propiedades ni los títulos, sino los actos de amor y generosidad. La boda de Nicolás y Valentina, que en un principio parecía destinada a ser un evento de ostentación y vanidad, se convirtió en un punto de inflexión para aquellos que fueron testigos de ella. Don Ramón, por su parte, regresó a Puebla con el corazón satisfecho, consciente de que había cumplido su misión. No necesitaba el reconocimiento de nadie, ni las miradas de admiración de aquellos que lo habían juzgado. Para él, el amor y el bienestar de su hija eran su única recompensa, una que lo llenaba de una paz que ningún bien material podría otorgarle. A lo largo de su vida, había trabajado incansablemente, había dado lo mejor de sí mismo, y ahora, al ver a Valentina comenzar una nueva etapa, sentía que todo ese esfuerzo había valido la pena. Para Valentina y Nicolás,
el sacrificio de don Ramón se convirtió en el pilar de su relación y en un ejemplo que los guiaría en los años venideros. El amor y los valores que don Ramón les había mostrado serían el faro que iluminaría su camino, recordándoles siempre que la verdadera riqueza se encuentra en el amor, la humildad y la capacidad de entregarse sin reservas. La gran revelación de don Ramón marcó no solo a los invitados, sino también a las generaciones futuras, quienes escucharían la historia de ese hombre que, sin tener grandes bienes, demostró ser el más rico en amor y dignidad. Y así, la boda que había comenzado como una celebración de lujo se convirtió en una lección de vida, un recordatorio de que, al final del camino, lo único que realmente importa es el amor que uno es capaz de dar y el legado de bondad que deja en los corazones de quienes lo rodean. Ese día, los asistentes comprendieron que las riquezas no definen el valor de una persona, y que las apariencias pueden ocultar las historias más profundas y conmovedoras. Don Ramón, con su presencia humilde y palabras sinceras, les enseñó que la verdadera grandeza radica en el amor y los sacrificios que se hacen por quienes amamos. Desde ese momento, la vida de los padres de Nicolás cambió. Aprendieron a valorar más allá de las apariencias, a ver la humanidad en cada rostro, y a recordar que las fortunas más grandes no se pueden comprar, sino que se construyen con amor, respeto y humildad.